Claro, las guerras de las que estamos hablando son estas que yo te digo de las conquistas, de la conquista musulmana. Y Pero como ellos... Colón decía, no vayamos hacia el este porque nos vamos a encontrar con Una las esfera guerras. redonda. Claro, ellos decían que la Tierra era plana. ¿Y Colón con qué historia les viene? Con una historia diferente. ¿Qué les dice? Claro. ¿Se ve ahí el plano ahora? Se ve, sí, sí. Se ve. Esto existía antes, existía en los planos antes del siglo XV. En los mapas estaba registrada la existencia del continente americano. No. 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 Se dice que habían descubierto, sí, que habían llegado los vikingos, que habían llegado, qué sé yo, distintas cosas, pero el proceso de conquista se dio recién a partir del siglo XV y recién a partir de entonces es que se empieza a incorporar a la cartografía. Entonces acá lo que no sé si se ve el cursor, lo que le decía la profesora era, los portugueses habían resuelto llegar a las Indias bordeando África. ¿Tá? Pero una vez que un país, digamos, un territorio ya había tomado una ruta, otro no podía tomarla. Entonces lo que propone Colón era dar la vuelta por el otro lado para llegar al mismo lugar. Un viaje más largo, pero no le queda otra. ¿No? Como si esto, obviamente el mundo esférico. Pero sale y a mitad de camino se encuentra con un territorio que él piensa que son las Indias y muere pensando que eran las Indias y que después con el tiempo se dan cuenta que no eran las Indias y ahí se empieza todo el proceso de conquistas y colonización, ¿no? Y a quien le debemos el nombre es a este hombre que hizo el viaje, que es Américo Vespucio, quien plantea, digamos, que esto era un nuevo territorio, que fue uno de los primeros como en explorar y darse cuenta de que esto era un nuevo territorio. Y para confirmar la redondez de la Tierra, estos dos viajeros, digamos que son Magallanes y Elcano, por eso acá en nuestro país al sur se llama el Estrecho de Magallanes, circunvalan la Tierra por primera vez, ¿no? Por primera vez que quede registro. Entonces ahí queda como irrefutable la teoría de que la Tierra es redonda. ¿Estamos? Era un poco referida a este tema que comentaba, no me acuerdo si era, no me acuerdo el nombre de quien estaba, la compañera que estaba exponiendo recién, que ella hablaba de Indias y en realidad no sé qué pensaba cuando decía las Indias, pero en realidad las Indias es América también. O sea, todo, cuando hablamos de leyes de Indias son las leyes de poblamiento y en realidad de convivencia en el nuevo territorio, ¿no? En el territorio descubierto en ese momento que era América finalmente. Las Indias es América. ¿Se entiende? Sí, profesora. Noelia. Volviendo a la consigna, con el Sí. tema de la planta, dice describa qué características y edificios típicos identifica y grafique la planta de una de ellas. Por eso dice que no, Sí, no está bien. agregamos. Pero mira bien porque están las plantas de los cabildos. No, No, pero acá, en esta consigna, tienen que dibujar la No, planta. en esta consigna no, más adelante. Sí. No, para que no se confundan, ¿no? Acá es solo ciudadano. Acá solamente es el tema de explicar las leyes de Indias. Dice, explique qué son las leyes de Indias. Acordemos, ¿no? De qué nos referimos, a qué nos referimos cuando decimos Indias. Y nombre cuáles son las ciudades cuáles de las ciudades antes mencionadas han sido fundadas según sus principios. Ustedes ahora habían mencionado algunas ciudades, ¿recuerdan? Cuando vieron el tipo de ciudades, ¿recuerdan que estuvimos viendo el tipo de ciudad superpuesta, el tipo de ciudades que son regulares, irregulares? Entonces acá lo que les pregunta es cuáles de esas ciudades que mencionaron antes habían sido fundadas según sus principios. Falta uno de los grupos que tiene esta consigna, así que por eso bueno. la respuesta. Dentro de la misma consigna 5. Sí, grupo 10. Bien. Hola, profe. Yo voy a compartir. Dale.
Bueno, la que quiera puede explicar. Bueno, profe, ¿se me escucha bien? ¿Ahí? Sí, bien. Sí, se escucha. Anapi, ¿hablas vos? Sí. Bueno, siguiendo un poco con lo que habían dicho en el grupo anterior, lo que podemos aportar es que las leyes de Indias no son seguidas más que conceptualmente y tendiendo siempre a simplificarlo de este modo, las plazas no tendrán las proporciones rectangulares que se le asignaban taxativamente, sino que será cuadrada. O, por ejemplo, las calles llegarán al centro de la plaza, sino que arrancan perimetralmente a la misma por sus vértices. Y por lo tanto aparece un modelo empírico que es el que realmente se aplica en las fundaciones americanas, siendo más práctico y siguiendo el sistema de ensayo, error y corrección. Bueno, también eso encontramos en los libros, que hablaba eso, digamos, de la empiria y que no se respetaban, digamos, a rajatabla estas leyes de Indias. También, bueno, lo importante, como habíamos visto el grupo anterior también había explicado esa parte, de las leyes de Indias, en la ley número 4, porque son 9, habla del emplazamiento, la traza, la plaza mayor, las calles y los edificios públicos como los ejes principales de esta ley y cómo respetarlas, digamos. Por ejemplo, en cuanto a la traza, se refiere a que ya no hay una trama irregular, o sea que las ciudades irregulares, como veíamos en los grupos anteriores que explicaban los tipos de ciudades, digamos, no formaría parte de este, que continúen con las leyes de India, digamos. Y, por ejemplo, en cuanto a la plaza, bueno, por ejemplo, en esto que hablábamos recién de que no se cumplía rajatabla, ya que, por ejemplo, la Plaza Mayor tenía que cubrir 4 manzanas, digamos, o sea, la dimensión era de 4 manzanas, sin embargo, se utilizaba solo una. Las calles era como centralizado, digamos. Lo importante acá es saber, nosotros lo leímos también en el libro, de que son ciudades planificadas. Entonces las ciudades irregulares y semi-irregulares no entrarían en ellas. Bueno, los ejemplos que pusimos son la ciudad de Santo Domingo, la ciudad del pueblo de Manajay en Cuba y la ciudad de Trujillo en Perú, que como podemos ver ahí son tramas regulares y centralizadas en la plaza, digamos. La verdad es que ahí se nos complicó un poquito porque había muchos ejemplos en el libro y encontramos estos 3, había varios, pero bueno, pusimos estos 3 ejemplos y eso nada más para agregar a lo que dijeron en el grupo anterior. También un ejemplo es la ciudad del Río de la Plata, que también es una ciudad que se organiza en base a estas leyes de Indias. ¿Cuál es la ciudad del Río de la Plata? ¿Ciudad del Río de la Plata? ¿Así les aparecía? Sí. No. No. Porque el virreinato es del Río de la Plata, pero dentro del virreinato puede haber varias ciudades, capaz que leyeron mal, ¿eh? De Buenos Bueno, Aires, vamos no a se ve rever que eso. había una. Es Buenos Aires. Buenos Aires. Claro, Buenos Aires. Buenos Ok, Aires, vamos a corregir eso. en el Río de la Plata, sí. Pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Que otras ciudades fundaron en Argentina los españoles en esta, sobre lo que veíamos hoy, el Río de la Plata y el Río Paraná. Hoy dijimos. Entraron por el Río de la Plata, subieron por el Paraná, ¿y qué ciudades fundaron? ¿Corrientes, puede ser? Sí, señorita, muy Corrientes. bien. ¿Qué más? Asunción, muy bien, María Liz. Asunción, dice María Liz. ¿Y qué otra más? ¿Montevideo también? Montevideo la fundan, pero mucho después y no queda acá sobre el Paraná, digamos. Queda, sí, pertenecía a lo que era el virreinato del Río de la Plata. Claro. Santa Fe. A esto le digo porque cuando rinden se les pregunta de qué ciudades acá de la zona son de fundación española y saltan todas las ciudades que no son de fundación española.
Entonces, eso también ténganlo presente para cuando estudian. Bueno, ¿quieren agregar otra cosa o estamos hasta acá? Esto nomás, profe, para agregar a lo del grupo anterior. Fíjense la ciudad de Santo Domingo, porque Nicolás de Obando hace un tipo de ciudad ordenada, pero es previa a las leyes de India. Miren bien nomás la fecha. Claro, porque eso, profe, ahí teníamos una duda, porque la ciudad de Santo Domingo era la primera etapa, digamos, Exactamente. en el 1502, y decía que era según parámetros renacentistas con regla y cordel, pero no sabíamos si ponerlo porque era antes. En realidad, para hablar de leyes de India, tenemos que pensar de las leyes de India para acá, digamos, ¿no? Entonces, Claro, estaría ok. fuera Santo Domingo, aunque pueden ponerlo como ejemplo de ciudad regular, pero no que se ha hecho bajo las leyes de India. Ok. Sí. Bueno, gracias. No, pueden citar también las ordenanzas de Alfaro, porque la mayoría de las Claro. ciudades fueron fundadas antes, en realidad, de la recopilación de las leyes de India. Pero sepan, digamos, que hubo un momento así en la línea de tiempo que ahora no se les pide, pero ustedes ya la tienen que hacer como mentalmente. La mayoría de las ciudades se fundaron antes de esa recopilación que se llaman leyes de India, pero están acá estas que ustedes pusieron, las leyes de Burgos, las ordenanzas de Sí. Alfaro y muchas otras, que ya daban, digamos, la estructura, porque todas las ciudades de América comparten esto que es la plaza central, las manzanas, los edificios principales alrededor de la iglesia, de la plaza, ahí la iglesia, el cabildo y un montón de edificios que son un rasgo común en toda América Latina y que eso no sucede en otros continentes. Que haya, donde uno va, pregunta dónde está la plaza y imagina que ahí está el centro y que pasan las cosas importantes. Eso no es así en Brasil, eso no es así en otros lugares que fueron conquistados, digamos, por otras potencias o por otros reinos, y tampoco pasa en lo que era la Europa medieval. O sea, es algo que es singular de nuestro territorio acá, de nuestro continente. ¿Está? Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a compartir el grupo 6. Que tengo dos, a ver si es este. No, hay otro que me gusta más. Espera, este lo borro. Me mandaron dos archivos. ¿Está alguien del grupo 6?